días, mis queridos hermanos. Qué precioso es estar nuevamente en este día de adoración a nuestro grande Dios. Vengamos con nuestros corazones dispuestos a alabarle a Él y a aprender de su palabra que trae a nuestras vidas. Así que, hermanos, participemos de este servicio al Señor, honrándole y, por supuesto, desafiándonos cada uno de poner en práctica lo que Dios nos enseña. Participemos de este servicio para adoración al Señor juntos, en familia. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti. Primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Oh Jesús, mis pasos me han llevado tan lejos de ti. Mi alma se ha secado en el desierto dentro de mí. Escúchame, mi Jesús, el amor de mi vida, la luz de mi existir. No puedo vivir sin ti. Mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Oh, mi primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús. Primer amor, te adoraré por siempre. Yo quiero estar pegado a ti. Llévame hoy al santo lugar, Jesús, donde te conocí. Muy buenos días, queridos hermanos. Sean bienvenidos a un nuevo
servicio dominical. Queremos darles la bienvenida a todos los miembros de nuestra iglesia y también a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Permíteme compartir lo que dice el libro de Romanos 11:36. La palabra dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. La palabra de Dios nos enseña esta gran verdad. Él hizo todas las cosas y las cosas subsisten por Él y todas las cosas son para Él. Así que, hermano, permítame orar en esta mañana. Gracias, buen Dios, te damos porque creación tuya somos. Y también sabemos, Señor, que eres un Dios de amor y de bondad. Creemos de que todas las cosas fueron creadas por ti y subsisten y son para ti. Te pedimos, Señor, que en esta mañana puedas bendecir a tu iglesia, puedas bendecir este tiempo. Toda la gloria y toda la honra sean para ti. Oramos así en el nombre de Jesucristo. Amén. Querido hermano, alaba a nuestro buen Dios. Te animo a que puedas darle toda la gloria a Él. Podamos cantar juntos como una iglesia. Que Dios te bendiga. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre el labio mío loores te dará.
adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, admirable, somos los hijos de luz. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, admirable, somos los hijos de luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, admirable, somos los hijos de luz. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo, tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo, hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y redarguir. Hoy es tiempo, tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo, hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y victorioso de Dios. Hoy es tiempo. Muy buenos días, hermanos. Este es un tiempo en que podemos acercarnos a nuestro amado Señor en oración. Acompáñenme a leer en sus Biblias en Filipenses capítulo 4 del versículo 6 al 7. Dice: Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y confiados en la palabra del Señor, es que vamos a presentar estas peticiones a nuestro amado Señor. En este tiempo estaremos orando para ser guiados por Dios y para ser responsables al momento de elegir al futuro presidente, y nos informemos sobre propuestas y hojas de vida de los candidatos. Por las parejas que vivirán alma digital, que Dios restaure, fortalezca y sean desafiadas a una nueva relación con la ayuda de Dios.
Señor, en esta mañana queremos presentarnos delante de ti, porque no hay nada oculto, Señor, delante tuyo. Y primeramente quisiéramos presentarte a los candidatos a la presidencia, Señor. Tú los conoces, tú sabes quiénes son, tú sabes las intenciones guardadas en su pensamiento y en su corazón. Para ti no hay nada oculto. Y te rogamos, Señor, primeramente por ellos, para que tú les des el temor a tu nombre, el temor a ser gobernantes de nuestro país, y que tú estés bajo el control de cualquier situación, de cualquier intención que ellos tienen para gobernarnos. Señor, ayúdanos a nosotros para ser responsables, para buscarte en intimidad, para preguntarte a ti cuál es tu buena voluntad para nuestro gobierno, para nuestro país, y que seamos responsables, conscientes, Señor, de elegir a nuestro gobernante, que podamos ver, Señor, con tus ojos, sentir con tu corazón y velar, Señor, responsablemente por el futuro de nuestro país como hijos de Dios. También te presentamos, Señor, este retiro de alma digital. Para ti no hay nada imposible. Para ti, Señor, no hay ningún recurso que no se pueda utilizar para ministrar la vida y el corazón de las personas. Señor, te entregamos a todas las personas, a todas las parejas que van a vivir, Señor, este retiro, para que tú estés obrando, para que tú les des el ánimo, para que tú, Señor, convenzas en su mente y en su corazón que les es necesario aprender y inclinar su vida, sus decisiones y su futuro como esposos, como padres, delante de ti, para que tú te ocupes, Señor, de la formación de su carácter, de su corazón y de sus pensamientos. Te rogamos por aquellos que están de responsables, Señor, para que tú los guardes, los bendigas y los alientes en medio de la adversidad o en medio de situaciones que pueden estar pasando en sus vidas. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo, porque para ti no hay nada imposible. Te alabamos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. En Cristo Jesús oramos así. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Muy buenos días, amada iglesia de Arequipa. Retomamos nuestra serie recorriendo las 7 iglesias del Apocalipsis. En esta oportunidad, el mensaje es a la iglesia de Pérgamo, también llamada la iglesia mundana. Para eso quiero invitarte a abrir tu Biblia en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer desde el versículo 12 al 17. La palabra del Señor va a decir así: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. También tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Repito, retomamos nuestra serie recorriendo las 7 iglesias del Apocalipsis. Y haciendo un resumen, este es el tercer mensaje, pero anteriormente hablamos el mensaje de la primera iglesia, que era Éfeso, cuyo mensaje fue: has dejado tu primer amor. El Señor llama la atención a la iglesia de Éfeso para que vuelva a esa comunión íntima con Dios y puedan realizar también sus primeras obras. El segundo mensaje fue a la iglesia de Esmirna, llamada también la iglesia sufriente.
cuyo mensaje fue: sigue fiel hasta el fin y yo te daré la corona de la vida, entendiendo que el Señor Jesucristo les ha prometido ese cuidado personal hasta el día que nos toca pasar a la eternidad. Ahora tocamos el mensaje a la iglesia de Pérgamo, también llamada la iglesia mundana. Hermanos y amigos, para muchas personas en la actualidad, la palabra mundanalidad tiene una connotación antigua, para muchos pasada de moda. La asocian con prohibiciones de cosas como no puedes ir a reuniones, a fiestas, no puedes bailar, no debes beber licor, o esas reuniones que no tienen nada de bueno, y también no relacionarse con cosas del mundo, es decir, con su sistema de valores. Pero la Biblia no titubea en condenar la mundanalidad por ser un pecado muy serio en la vida del cristiano. Veamos algunas definiciones de lo que es la mundanalidad. La mundanalidad es cualquier preocupación o interés en el sistema de vida temporal. Intrascendente es la actitud de vida que se opone a Dios y se traduce en una manera de pensar y de actuar, caracterizada por la desobediencia abierta a la voluntad de Dios. Otra definición dice así: no es una lista de reglas morales que se transgreden, sino un principio de vida asentado sobre una norma diferente a la voluntad de Dios. Teóricamente, filosofía de vida en el actuar de una persona, donde no incluye a Dios sino a sí mismo. Como iglesia cristiana, no somos parte del sistema de este mundo, por tanto, no debemos vivir como si lo fuéramos. Recuerde que la palabra iglesia viene desde su etimología eclesía, que significa salgan de ellos, salir fuera. Ya el apóstol Juan va a decir lo siguiente: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La iglesia en Pérgamo, como muchas de las iglesias actuales, había dejado de prestar atención a las advertencias bíblicas contra la mundanalidad. Pérgamo es una palabra compuesta que significa matrimonio o matrimonio mixto. Por consiguiente, ellos estaban cediendo ante el sistema y los valores del mundo y el peligro de mezclarse con los valores anticristianos o antibíblicos. Pérgamo era una ciudad famosa y por varias razones. Pérgamo estaba situada también en el Asia Menor y era una de las ciudades más bellas e importantes del mundo antiguo. Llegó a ser una capital del Asia Menor. En esta ciudad había muchos tesoros de cultura, de religión, tanto para griegos como para romanos. En la ciudad estaba ubicada la segunda biblioteca más grande del mundo de aquel entonces, después de la biblioteca de Alejandría. Tenía 200.000 volúmenes en pergaminos, material producido en ese mismo lugar, dejando el papiro, y por supuesto ellos realizaron la industria de los pergaminos. Ellos le daban mucho valor a la lectura, pero también a la escritura. En Pérgamo también estaba ubicada el más grande templo dedicado a Zeus, el dios principal de los griegos. Él era el rey de los dioses que supervisaba todo el universo. Además, había a su alrededor muchos templos de sus ídolos. En la ciudad de Pérgamo había un gran templo, muy característico de esa ciudad. Era el templo al dios Esculapio. Era el dios curandero o el dios de la sanidad. Sus templos estaban cerca a los hospitales, a los sitios donde se trataban los enfermos, y lo adoraban bajo la forma de una serpiente, símbolo adoptado por los que ejercen hoy en día la medicina en la actualidad. Muchas personas en esa ciudad en Pérgamo acudían a este templo de Esculapio para ser sanados. Y este templo que estaba en Pérgamo era muy famoso. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban mayormente en la magia y en la superstición. Además,
Los enfermos llegaban de noche y se echaban en el suelo del templo, cantidad, toda la noche. Y toda la noche las serpientes, que era su símbolo, pasaban por encima de los cuerpos y tenían la creencia que eso los sanaba. Un título famoso también que se le daba a este dios Esculapio era el de Salvador, título que solamente los cristianos reconocían que se le daba al Señor Jesucristo. Además, la ciudad de Pérgamo era el centro del culto al César. Del año 29 a.C. se hizo un templo dedicado especialmente al emperador romano. Esto significaba que los cristianos en Pérgamo vivían siempre bajo una continua amenaza de muerte. ¿Por qué? Porque toda la población era obligada a rendir culto como Dios al César, cosa que los cristianos no lo hacían. Por eso, en este mensaje vamos a ver en primer lugar cómo se presenta a Cristo a la iglesia. Dice así la Escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Jesús les estaba diciendo que aunque esta ciudad era una ciudad muy dada a la cultura, a la escritura, a la lectura, donde había miles y miles de libros llenos de palabras de grandes filósofos, su palabra, la palabra de Cristo, quien tiene la espada aguda de 2 filos, es superior a todas ellas. La espada aguda de 2 filos, hermanos y amigos, era el símbolo de poder y autoridad del Imperio Romano. Y es por eso que Jesús declara que Él tiene la espada aguda de 2 filos, es decir, Él tiene el verdadero poder, la verdadera autoridad sobre todas las cosas, lo visible y lo invisible. Por tanto, su palabra de Cristo es superior a todo conocimiento o filosofía humana. Solo la palabra de Dios nos enseña cada día. La palabra de Dios nos instruye. La palabra de Dios nos transforma el alma de todo ser humano, ¿no? Y nos capacita para hacer la voluntad de Dios y lo que le agrada al Señor. De ahí que la Biblia dice lo siguiente: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. La última palabra en el mundo y también en nuestra vida la tiene el Señor Jesucristo, quien es la palabra viva de Dios. Los cristianos nunca debemos olvidar que Cristo siempre tiene la última palabra, pues Él posee la espada aguda de 2 filos. Por tanto, hermanos, era evidente que la iglesia de Pérgamo en su caminar se había desviado de la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo les va a recordar que Él tiene la espada de 2 filos. En segundo lugar, vemos en el mensaje palabra de alabanza a la iglesia. Jesús dice lo siguiente: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Jesús, ¿no?, les brinda alabanza por 3 cosas. Primero, por su integridad, retienes mi nombre. Segundo, por su fidelidad, no has negado mi fe. Y tercero, por su confianza en Dios, aunque Antipas fue muerto. Los cristianos de Pérgamo se mantenían fieles al Señor. Ellos no negaban su fe y su filiación con Cristo, aún a costa de su vida, porque eso le costó la vida a Antipas. Él era, como muchos han reconocido, el pastor de la iglesia en Pérgamo, que murió por su fe en Cristo. Como cristianos, el Señor quiere que tomemos también el ejemplo de su fiel siervo Antipas, que tú y yo seamos testigos de su gracia y su misericordia y de su amor, que demos testimonio de nuestra fe a toda la gente que nos rodea y compartamos las buenas noticias del Evangelio. ¿Cómo podemos hacer esto? Bueno, debemos valorar la palabra de Dios en nuestra vida. Debemos escudriñarla, estudiarla y, por supuesto, ponerla por obra. No solo ser oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Además, nunca debemos avergonzarnos del Señor, sino ser sus testigos fieles. Debemos también estar dispuestos a sufrir las aflicciones por causa del Evangelio. Pérgamo era, hermanos y amigos, el centro del paganismo y la maldad.
De ahí que Jesús dice, yo conozco tus obras y también conozco dónde vives, dónde moras, dónde está el trono de Satanás. ¿Qué significa esto? La ciudad era el lugar donde se obligaba a las personas a tres cosas: a dar el título de Señor al César, adorarlo, honrarlo como Dios. Segundo, también ellos animaban a todas las personas de la ciudad a poder rendir culto al dios Esculapio, quien lo llamaban Salvador. Y en tercer lugar, reconocer como padre de todos los dioses y de todos los hombres al dios Zeus. Interesante. Para un cristiano no había nada que fuera más satánico que hacer esas tres cosas que toda la ciudad lo hacía. Por eso ellos eran mal vistos. Y hermanos, algo que debemos reflexionar es, muchas veces Dios nos lleva a lugares bastante difíciles y adversos, pero debemos recordar que Jesús vino a este mundo, y la Biblia dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron, lo rechazaron. Por tanto, si vivimos en un ambiente o un lugar hostil por tu fe, recordemos que Jesús conoce todo lo que estás viviendo, toda la angustia y dolor que estás pasando, pero que Él nos ve y nos entiende y también nos da la salida. Él siempre va a tener una palabra especial para ti y para mí, esa palabra que nunca falta en Él. En tercer lugar, la Biblia registra la amonestación a la iglesia de Pérgamo. Jesús va a decir a la iglesia, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. La iglesia en Pérgamo tenía problemas muy graves. A pesar de que no negaban su fe, habían personas dentro de la iglesia, muchos de ellos miembros, que eran tropiezo para los cristianos que querían seguir fielmente al Señor. El Señor le dice a estos miembros de la iglesia que ellos tienen o retienen la doctrina de Balaam y también la doctrina de los nicolaitas. Eso lo vemos en los versículos 14 y 15 del texto que hemos leído. La palabra de Dios nos advierte a todos los cristianos dos cosas muy importantes. La primera, no ser tropiezo a nadie. Así dice el Señor, ay de aquel que es tropiezo al más pequeño, a la persona nueva. Y lo segundo, apartarnos de lo que son tropiezos a la iglesia. Hay que apartarnos a aquellos que llevan una vida que no honra al Señor. Bueno, aquí el Señor está poniendo de manifiesto a uno de los principales problemas de esta iglesia, y es la doctrina de Balaam. ¿Cuál es la doctrina de Balaam? Paradójicamente, Balaam significa desviador del pueblo. ¿Pero cuál era la doctrina de Balaam? Bueno, Balaam era o fue un profeta que se vendió por dinero, quien aconsejó a Balac, rey moabita, a poner tropiezo ante los hijos de Israel cuando ellos pasaban por su territorio. El tropiezo estaba conectado con la idolatría, es decir, comer lo sacrificado a sus ídolos. Pero también ese tropiezo fue, que le indicó que se mezclen las moabitas con los israelitas, propiciando la inmoralidad sexual, la unión desigual que Dios había prohibido. El sexo inmoral en esta cultura en Pérgamo y por supuesto en el mundo griego era algo normal, simplemente se aceptaba, y la persona que decidía vivir con los estándares bíblicos de pureza, de santidad, era considerada una persona extraña, rara, como hoy en día. Es interesante que el político romano Cicerón, citado por el escritor Barclay, va a decir lo siguiente: si hay alguien que piensa que a un hombre joven no se le debe de permitir el amor de muchas mujeres, esta persona está dañada en extremo. Fíjese ese pensamiento, ¿no? Una persona que se guarda en santidad, en moralidad, para no practicar cosas inmorales, desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy, dicen, esta persona es rara.
Balaam, este profeta, quedó en la literatura judía como el prototipo del inductor al mal y aquel que causó tropiezos al pueblo de Dios. Por tanto, la doctrina de Balaam era una doctrina de libertinaje moral. De esta manera, muchos de los cristianos fieles al Señor comenzaron a tener una vida o una doble vida. Pecaban al comer cosas sacrificadas a los ídolos y llevaban una vida de inmoralidad, es decir, llevaban una doble vida. Y Jesús los amonesta, porque su iglesia debe ser una iglesia pura y santa. De ahí que el Señor añade, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas tenían una doctrina y una filosofía de vida, y algunos en la congregación lo practicaban. No solamente lo practicaban, sino que lo enseñaban, y también lo retenían, esta doctrina, en la iglesia. ¿Qué es la doctrina nicolaíta? Veamos, el nicolaísmo es la mezcla de cristianismo con paganismo, donde se conquistó a la gente y se inició el adulterio espiritual. Es la mezcla pagana, donde se intercala lo santo con lo profano, la palabra de Dios con el pensamiento humanista, se mezcla lo santo con lo inmoral. ¿No les suena familiar? Donde mucha gente el día domingo asisten, o bueno, por el momento no, pero asistíamos a los cultos cristianos, pero durante la semana llevan una doble vida. En la iglesia de Pérgamo, esta doctrina, esta enseñanza ya se había infiltrado. Ya había cristianos contaminados o personas que estaban encubiertas, contaminando la iglesia y por supuesto corrompiéndola. Esta doctrina de los nicolaítas era aquella que en la iglesia cristiana decíamos queremos vivir en libertad, pero realmente no era libertad. Abusaban de la gracia de Dios y vivían un libertinaje inmoral. No ponían freno a sus deseos, ¿no?, de la carne. Y ellos, esta doctrina, malinterpretó la gracia como licencia para pecar. Los nicolaitas también aprobaban y es más, incitaban a la inmoralidad sexual. No es problema por ese concepto de que la materia es mala y el espíritu es bueno. Mientras tú hagas con tu cuerpo lo que quieras, no pasa nada. Mientras purifica tu fin de semana, purificas tu alma. Pensamiento que hasta el día de hoy mucha gente lo tiene. Por eso que Jesús dice a la iglesia, también tienes a muchos dentro de la iglesia que piensan así. El reproche no es solamente en contra de aquellos que retienen la doctrina de Balaam o la doctrina de los nicolaitas. El reproche es contra aquellos miembros en la iglesia, escuche bien, que permite que esta doctrina, esta filosofía de vida continúe practicándose en la iglesia y nadie reprocha sus conductas. Los cristianos de Pérgamo, entre comillas, eran muy tolerantes y aceptaban cualquier estilo de vida. Aceptaban las falsas doctrinas o enseñanzas y aceptaban una vida de inmoralidad como si fuera algo normal. Jesús tuvo que reprenderlos severamente y le dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Hermanos, un ambiente difícil jamás debe justificar nuestro compromiso con Cristo. Tú puedes estar rodeado de gente que hace cosas que no son correctas, tú no tienes que hacerlo. No puede llegar el argumento que todos lo hacen, que mienten, todos lo mienten, que hacen cosas, todos lo hacen. Eso no justifica, hermano. Muchos cristianos justifican su compromiso con el mundo y sus valores del mundo en nombre de ganar a estas personas para Cristo. Pero la iglesia cristiana no necesita de este tipo de estrategia, sino más bien todo lo contrario, de llevar una vida de obediencia, una vida en santidad, una vida de hacer la voluntad de Dios, una vida de crecer en la palabra de Dios, una vida de testimonio dentro de su hogar y fuera de su hogar. Ahora, hoy en día, ¿dónde están los nicolaitas? Bueno, reitero, los nicolaitas son todas aquellas personas que están en las congregaciones cristianas, pero que se han apartado de la verdad de Dios o han torcido la verdad de Dios.
han echado de lado las verdaderas enseñanzas y doctrinas que vienen de la Biblia, volviéndose a sus propios conceptos humanistas y, como dice el apóstol Pablo, sus fábulas inventadas, suavizando el mensaje del Evangelio a su conveniencia o a su estilo de vida mundano, declarando su creencia en Dios, pero, como muchos dicen, yo creo en Dios a mi manera. Ese es el sincretismo que vivía la iglesia cristiana y que hoy en día se va acentuando más. El sincretismo o el secularismo que se está metiendo en la iglesia hace muchos años. El problema de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas y el espíritu de los falsos maestros o llamados también nicolaitas fue profetizado por el Señor Jesucristo como una de las características que se va a dar en el fin de los últimos días. De ahí que el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Qué lamentable es, hermanos, ver cómo en muchas iglesias cristianas se enseña y se practica más las filosofías humanistas y tradiciones de los hombres y no lo que enseña la palabra de Dios. Hoy en día muchos cristianos le dan muy poca importancia a la doctrina bíblica, a la teología de Dios que se predica y que se enseña en todas las iglesias, y no valoran la escritura, por tanto, ni siquiera lo estudian. Prefieren que se le digan palabras bonitas, que todo va a ir bien, no importa cómo estemos, sí, todo va a ir bien. No, hermano, la Biblia nos dice que tenemos que pasar por muchas tribulaciones antes de entrar al reino de Dios. La vida cristiana no existe sin la cruz de Cristo, pero muchas veces muchos cristianos quieren evadir la cruz de Cristo. Ningún cristiano fiel evade la cruz de Cristo. De ahí que Jesús dijo: aquel que quiera ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la vida cristiana. Pero si te digo o dicen eso, mucha gente, no, entonces yo no sigo. Bueno, el llamado a atención de Dios para la iglesia de Pérgamo también es para la iglesia del siglo XXI, para nosotros hoy y también como iglesia local. Dice: tengo algo contra ti, que toleras los que retienen la doctrina de Balaam y los nicolaitas. Hermano, iglesia de Cristo, la meta de la iglesia no es proporcionar un ambiente agradable donde los incrédulos se sientan cómodos, y aún también los creyentes, sino la iglesia del Señor debe ser un lugar donde podamos escuchar la verdad de Dios para tu vida y para mi vida. Y si eso te hace sentir mal, te va a llevar al arrepentimiento para que reafirmes tu fe y los que no conozcan a Cristo puedan ser salvos. Esta verdad la tienen que escuchar, sí, con amabilidad, con amor de Dios, pero también con la firmeza y la autoridad de la palabra del Señor. Cuidado, hermanos, es la advertencia a la iglesia cristiana, porque el mundo se ha metido en la iglesia. Cuidado, dice el Señor, con llevar una doble vida, con estas doctrinas de Balaam, de la inmoralidad, de los nicolaitas, el libertinaje, abusando. Recordar que una de ellas, que dice la Escritura, solo una: no te unas a yugo desigual con los incrédulos. Es un mandato, no es una recomendación. Pero hoy en día muchos jóvenes y jovencitas se unen a yugo desigual. Esa es la doctrina de Balaam. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Es interesante, ¿no? Muchos hoy en día están llevando doble vida. Esta pandemia está destapando muchas cosas en el carácter y también en la fe de muchas personas. Recordaba una anécdota hace muchos años donde un joven cristiano, servidor fiel, se encontró con su amigo de la universidad, pero se encontró un sábado por la noche en una discoteca. Y el amigo de la universidad, que no era cristiano, le dijo: ¿que tú no eres cristiano? ¿Qué haces aquí? Qué interesante, ellos mismos les sorprende. ¿Qué haces aquí? No, sí, le dice el cristiano, soy cristiano, pero yo dejo mi cristianismo solamente para los domingos. Déjame hacer mi vida. Es decir, déjame hacer mi doble vida. Y así están muchos creyentes, llevando doble vida en su familia, en sus negocios, haciendo negocios no correctos, evadiendo impuestos o haciendo cosas
licitaciones o corrompiendo. Tenemos eso. Hay cristianos que hacen eso. Ahora, muchos cristianos aún tienen ciertas palabras que no son correctas para agradar a los amigos o a la gente que los rodea, o participar de ciertas reuniones que no son correctas. El Señor nos amonesta y te dice, no lo hagas. Por eso entramos al cuarto punto. ¿Cuál es el mandato y la promesa? Jesús dice lo siguiente: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto, pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Al que venciere, daré a comer, ¿no? Daré a comer lo que es el maná escondido. Ahora, el Señor nos llama al arrepentimiento. Arrepentirse si estás practicando la doctrina de Balaam y de los nicolaitas. Arrepiéntete. La palabra arrepiéntete sobresale en este pasaje. 5 de las 7 iglesias se les manda arrepentirse. Y el arrepentimiento es un mandato que no solamente a las personas no creyentes, sino a los cristianos también. Hermano, el único remedio para cualquier conducta pecaminosa es arrepentirse. Arrepentirse es una palabra que se emplea en las Escrituras para describir un cambio de manera de pensar, que va a llevar a un cambio de actitud. Y como resultado va a tener un cambio de conducta. Y su carácter va a ser formado al carácter de Cristo. Aunque la tolerancia es exaltada en nuestra cultura hoy en día, tolerar enseñanzas heréticas o actitudes y conductas pecaminosas en la iglesia, hermanos, no es una virtud, sino es un pecado cuando uno lo permite. Por eso Jesús dice, si no se arrepiente, vendré a ti pronto y pelearé con ellos con la espada de mi boca. Y esa palabra significa juicio. La iglesia, mis hermanos, no puede tolerar la mundanalidad de ninguna manera. El apóstol Pablo va a decir, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. A los creyentes que están viviendo en pecado, se les debe confrontar poderosamente con la palabra de Dios para que cambien su manera de pensar y cambien su conducta. Dios nos llama a eso, a corregirnos los unos a los otros. De ahí que dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu Santo nos está hablando a cada uno de nosotros, como miembros y como iglesia. No solo a la iglesia de Pérgamo, sino también a cada iglesia que está escuchando este mensaje, a cada cristiano que está coqueteando con cosas del mundo, con la doctrina de Balaam y la doctrina nicolaíta. Pues el Señor aborrece esto. Así que el Señor nos advierte, arrepiéntete porque pelearé con la espada de su boca. Cristo concluye su carta con palabras de consejo y palabras de aliento a la iglesia. La frase, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice, subraya la gran importancia de las palabras de Cristo y también la responsabilidad de los creyentes de oírla, prestarle atención y ponerlo por obra. Como sucede con las otras 6 cartas, las promesas se dirigen al que venciere. Una frase que abarca a todos los creyentes. Cristo promete 3 cosas a aquellos que vencieren. Primero, les promete darles a comer del maná escondido. El maná escondido representa a Jesucristo, quien es el pan de vida que descendió del cielo. Él siempre nos va a proporcionar, ¿no?, el sustento y el alimento espiritual para que nuestra fe sea fortalecido. El maná escondido simboliza todas las bendiciones y los beneficios de conocer, de seguir y relacionarnos con Cristo. En segundo lugar, por esta piedrecita blanca, dice el Señor, Dios promete a los vencedores darle el conocimiento de su voluntad. Promete el Señor a los vencedores la celebración en el cielo, la victoria eterna. De ahí que la palabra dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Y en tercer lugar, habrá un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, solo Dios, porque habla de ese amor, esa relación, la adopción como hijos de Dios, en el cual Dios cuida de nosotros. Hermanos y amigos, en Cristo somos perdonados. En Cristo nos ha hecho libres
De ahí que la Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También en Cristo tenemos acceso a la ciudad celestial, al trono de la gracia, pues somos ciudadanos del reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene un sello especial, es la impronta de Dios, el sello que nos ha dado el Señor por su Espíritu. Mi pregunta final, ¿cómo es tu relación con el mundo y sus cosas? ¿Cómo te relacionas? Hermano, ¿estás más comprometido con Dios o estás más comprometido con los valores mundanos? Hermano, ¿estás dispuesto a permanecer fiel y firme a Cristo en medio de una sociedad que cada día o cada vez más le da la espalda a Dios y le da la espalda a su palabra? ¿Está dispuesto? Hoy Dios ha sido sustituido por ideología, por filosofía y tradiciones humanistas. Y en muchos casos lo han dejado. Que la enseñanza, la advertencia dirigida a la iglesia de Pérgamo sea también para nosotros una advertencia. Y todo lo contrario, sé vencedor, mantente firme, no toleremos el pecado, corrijamos el pecado en nuestra vida y también denunciémoslo a aquellos que lo practican llamándose cristiano. No será sencillo, pero es nuestro deber hacerlo. Sigamos cada día con la mirada puesta en Jesucristo. Prediquemos este evangelio de gracia, de amor, de verdad, pero también de esperanza y salvación. Y jamás nos avergoncemos de anunciarlo, porque la palabra dice que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Asumamos nuestro compromiso hoy en día de ser hombres y mujeres cristianos, luz a la sociedad, luz a los pueblos, llevando este mensaje de Cristo, no solamente con nuestras palabras, sino también con nuestra conducta. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre, gracias por tu palabra, que una vez más nos desafía, pero también nos amonesta a no llevar una vida que no te agrada a ti, sino todo lo contrario, perseverar en nuestra fe, perseverar en la obediencia a tu palabra, asumir nuestro compromiso que un día hicimos de serte fiel, de permanecer a la luz de tu palabra, de crecer en la palabra, de profundizar en la palabra, de testificar la palabra. Solo rogarte, buen Dios, que seas tú en esta mañana, una vez más, hablando en nuestro corazón. Asumimos nuestro compromiso de andar como es digno de la vocación que hemos sido llamados, como hijos e hijas de Dios. Y aquella persona que escucha la palabra, que pueda venir en esta mañana a los pies de Cristo, reconociendo su pecado, dejando su pecado y rindiendo su vida al Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, el cual trae perdón de pecados y vida eterna. Gracias, buen Padre, por tu palabra. Toda la gloria sea para ti, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga. lleno de amor y tu espíritu.
Hermanos, muy buenos días. Estos son nuestros anuncios de nuestra iglesia. Como sabemos, todos los miércoles tenemos nuestra jornada de oración de 5 a 9 de la mañana vía Zoom y Facebook, y a las 7 de la noche nuestro culto de oración. Te animamos a que puedas participar de este tiempo hermoso que pasamos con el Señor. Hay mucho por qué orar, ¿no? EBC. ¿Qué significa EBC? Escuela Bíblica de Crecimiento Virtual. Empieza hoy, hermanos. Hoy a las 6 de la tarde te esperamos, porque los cursos son Mi Compromiso con Cristo, dirigido a todos los nuevos y para ti, amigo, que quisiera saber más acerca de lo que Dios dice a través de su palabra. También tenemos Descubriendo Mis Dones y Apologética 1. Inscríbete a los teléfonos que aparecen en pantalla con el pastor Luis Llanos y nuestra hermana Yulisa. Así que te esperamos hoy a las 6, todavía tienes tiempo de hacerlo. También tenemos Encuentro Matrimonial, Alma Digital, este 18, 19 y 20 de mayo. Conéctate con el pastor Luis Agüero al teléfono que aparece en pantalla. Esperamos a ti, matrimonios. Que Dios les bendiga. También Ayuda con Amor. Sigamos apoyando este ministerio de ayuda social. Si Dios pone en tu corazón compartir con el necesitado, conéctate al teléfono que aparece en pantalla. Consejería pastoral en línea. Si en este tiempo difícil que estamos pasando, de repente quisieras un consejo, una orientación, llama al teléfono que está en pantalla de martes a viernes de 9 a 12:45 y de 4 a 6:45. Esperamos a que puedas conectarte y que Dios pueda ayudar. Que Dios les bendiga, hermanos. Son todos nuestros anuncios. Que tengan una linda semana con nuestro Dios. Dios les bendiga. Vamos a acabar cantando que tenemos un Dios grande, fuerte, majestuoso. A Él sea toda la gloria, toda la honra y toda nuestra alabanza. Fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti. Grande y fuerte es nuestro Dios, y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Coronado con poder, toda gloria y honra sean para ti.
Qué hermoso poder escuchar lo que Dios dice a nuestras vidas. Y nos toca solamente aplicarlo, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. No olvidar, hermano, de seguir perseverando en nuestra fe, seguir testificando del Señor Jesucristo. Los esperamos este día miércoles en nuestra jornada de oración. Que Dios les bendiga.